¿Qué ocurre cuando el pasado regresa para cobrar su deuda? Únete a nosotros mientras exploramos la leyenda del jinete fantasma, cuya presencia envuelve a aquellos que están destinados a partir. Prepárate para escalofriantes encuentros y revelaciones inquietantes en nuestro nuevo video de terror. Suscríbete y activa la campanita para más historias que te harán temblar de miedo. ¿Te atreves a verlas todas? Era una noche oscura y tormentosa en el pueblo de San Lorenzo. Los lugareños sabían que era mejor quedarse en casa, pues circulaban rumores sobre la presencia de un jinete fantasma que aparecía por las calles a altas horas de la madrugada. La tormenta, con su furia desatada, parecía ser el telón perfecto para una aparición espectral. Las ráfagas de viento sacudían las ventanas de las viejas casas de adobe y la lluvia, implacable, caía sobre los tejados de tejas rojas, creando un siniestro tamborileo que resonaba en todo el pueblo. El miedo era palpable en el ambiente. Los más ancianos recordaban haber escuchado historias similares contadas por sus abuelos, historias que hablaban de un jinete espectral que cabalgaba sin descanso en busca de justicia o venganza. La noche se cernía sobre San Lorenzo como un manto de sombras, y el relámpago iluminaba brevemente las calles empedradas, revelando la soledad y el abandono de un pueblo que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Los rumores habían empezado hace muchos años, pero en las últimas semanas, las apariciones del jinete se habían vuelto más frecuentes. Algunos decían que lo habían visto cabalgar por las afueras del pueblo, donde los campos de maíz se extendían como un océano de sombras. Otros afirmaban haber escuchado el sonido de los cascos de su caballo resonando en la plaza central, justo antes de que el reloj de la iglesia marcara la medianoche. La superstición se había apoderado de los habitantes, y muchos no se atrevían a salir después del anochecer. El alcalde del pueblo, un hombre práctico y escéptico, había tratado de calmar a los vecinos asegurando que no había nada que temer, que todo eran fantasías y leyendas, pero sus palabras no lograban disipar el pánico. La verdad era que el miedo a lo desconocido, a lo que no se puede ver ni tocar, era más fuerte que cualquier discurso racional. Y así, en esa noche de tormenta, San Lorenzo parecía un lugar fantasma, un reflejo de la leyenda que tanto aterrorizaba a sus habitantes. La historia cuenta que este jinete era un antiguo herrero que había sido víctima de una injusticia en la época de la colonia. Se decía que, después de su trágica muerte, su espíritu quedó atrapado en el pueblo, y su única misión era vengarse de aquellos que le hicieron mal. El herrero, cuyo nombre se había perdido en el tiempo, era conocido por su gran habilidad para forjar hierro y acero. Su taller, ubicado en las afueras del pueblo, era famoso por producir las mejores herraduras, espadas y herramientas de toda la región. Sin embargo, la envidia y la codicia de algunos poderosos del lugar llevaron a su desgracia. Fue acusado falsamente de un crimen que no cometió y, sin juicio justo, fue condenado a muerte. Su ejecución fue un acto de barbarie, llevado a cabo en la plaza principal ante la mirada impasible de los habitantes. Sus últimas palabras, llenas de maldición y desesperanza, resonaron en los oídos de todos los presentes. Juró que no encontraría descanso hasta que se hiciera justicia, hasta que los culpables pagaran por sus acciones. La leyenda del herrero fantasma comenzó a tomar forma poco después de su muerte. Algunos decían que en las noches más oscuras se podía escuchar el sonido del yunque y el martillo proveniente de su antiguo taller, aunque éste había sido abandonado y caído en ruinas. Otros afirmaban haber visto una figura oscura cabalgando a través de los campos, su rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha, con una capa que ondeaba al viento como si fuera un espectro. A medida que pasaban los años, la historia del herrero fantasma se fue transformando en una advertencia para aquellos que se atrevieran a cometer injusticias. Se decía que el jinete aparecía para llevarse las almas de los malvados, aquellos que habían cometido actos innombrables y habían escapado del castigo humano.
La figura del herrero se convirtió en un símbolo de venganza y justicia divina, un recordatorio de que, aunque la justicia terrenal puede ser fallida, la justicia del más allá es inexorable. Según los testimonios de los habitantes, el sonido de los cascos de un caballo resonaba en la noche, anunciando la llegada del jinete fantasma. Su figura oscura, envuelta en un manto negro y portando un sombrero de ala ancha, causaba escalofríos en todos aquellos que lo veían. La primera vez que se reportó su aparición fue una noche similar a la que ahora nos ocupa, con una tormenta que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Un campesino que regresaba tarde a casa contó haber visto al jinete al pie de un viejo roble, su figura espectral iluminada por un relámpago. El campesino, aterrorizado, corrió a su hogar y relató lo sucedido a su familia. Pronto, la noticia se esparció por todo San Lorenzo y otros comenzaron a compartir sus propios encuentros con el jinete. Un anciano, que vivía solo en las afueras del pueblo, afirmó haber escuchado el trote del caballo pasando frente a su casa, seguido de un lamento que parecía surgir de las profundidades del infierno. Su descripción del jinete coincidía con la del campesino, una figura alta, envuelta en un manto negro, con un sombrero que ocultaba su rostro. Con el tiempo, los relatos se hicieron más numerosos y detallados. Algunos decían que el jinete aparecía siempre a la misma hora, justo antes de la medianoche, y que su presencia era precedida por un descenso repentino de la temperatura. Otros afirmaban que el caballo del jinete tenía ojos que brillaban como brasas, y que su relincho podía escucharse a kilómetros de distancia. La presencia del jinete parecía estar asociada con momentos de gran injusticia o tragedia en el pueblo, como si su espíritu fuera atraído por el dolor y el sufrimiento. Los más osados, aquellos que se consideraban valientes o simplemente desesperados por una respuesta, intentaron confrontar al jinete, pero todos los intentos fueron en vano. Los que se acercaron demasiado fueron encontrados al día siguiente, muertos de miedo o con marcas inexplicables en sus cuerpos. La iglesia local, dirigida por un párroco que también había oído los rumores, trató de organizar rituales y exorcismos para liberar al pueblo de la maldición. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron inútiles, y la figura del jinete continuó apareciendo como un espectro inamovible que desafiaba la fe y la razón. A lo largo de los años, varias personas afirmaron haberse encontrado con el jinete fantasma. Algunos dicen que lo vieron acercarse a ellos a gran velocidad, arrastrando cadenas, mientras otros aseguran haber escuchado sus lamentos desgarradores en las noches más silenciosas. Una de las historias más famosas es la de Doña Emilia, una mujer mayor que vivía en el borde del bosque. Doña Emilia había sido conocida por su escepticismo, por no creer en supersticiones ni leyendas. Pero una noche, mientras tejía junto al fuego, escuchó el sonido inconfundible de cascos acercándose. Curiosa y sin miedo, Doña Emilia se asomó a la ventana y lo vio. El jinete fantasma se acercaba lentamente, su figura envuelta en sombras. El caballo, negro como la noche, parecía moverse sin esfuerzo, como si flotara sobre el suelo. Doña Emilia, congelada por el terror y la fascinación, observó cómo el jinete se detuvo frente a su casa, levantó una mano y señaló hacia ella. En ese momento, un grito desgarrador llenó el aire, un lamento tan profundo y lleno de dolor que hizo que la mujer retrocediera, aterrada. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron a Doña Emilia en su casa, incapaz de hablar y con el cabello completamente blanco. Otro encuentro aterrador fue el de Miguel, un joven que trabajaba en las tierras de un hacendado local. Una noche, mientras regresaba a casa después de una larga jornada, sintió que alguien lo seguía. Aceleró el paso, pero los cascos del caballo sonaban cada vez más cerca. Finalmente se giró y vio al jinete, avanzando hacia él con una velocidad sobrenatural. Miguel corrió lo más rápido que pudo, pero sentía que el jinete estaba a punto de alcanzarlo. En un acto de desesperación, se lanzó al río que atravesaba el pueblo
esperando que el agua le ofreciera alguna protección. Cuando emergió del agua, el jinete había desaparecido, pero Miguel nunca olvidó la sensación de frío y terror que lo había acompañado esa noche. Estas historias y muchas más se contaban una y otra vez en las tabernas y alrededor de las fogatas. Cada relato añadía nuevos detalles y aumentaba el misterio del jinete fantasma. Algunos decían que el jinete buscaba algo, tal vez redención o venganza, mientras que otros creían que simplemente era un alma perdida, condenada a vagar eternamente. Los encuentros con el jinete se convirtieron en una parte integral de la identidad de San Lorenzo, un recordatorio constante de que el pasado nunca está realmente muerto y que los fantasmas de nuestros errores pueden regresar para atormentarnos cuando menos lo esperamos. La presencia del jinete fantasma ha sumido al pueblo de San Lorenzo en una atmósfera de terror. Muchos vecinos se niegan a salir de noche y las calles, una vez bulliciosas, ahora lucen desiertas y sombrías. Incluso algunos de los más valientes han intentado librar al pueblo de esta maldición, sin éxito alguno. Las ventanas se cerraban temprano, las puertas se atrancaban y los rezos se escuchaban en cada hogar. La superstición se mezclaba con la desesperación y muchos comenzaban a cuestionar su fe y sus creencias. Las tiendas y los mercados, que antes eran el corazón del pueblo, se encontraban vacíos al caer la noche. Los comerciantes cerraban sus negocios antes de que el sol se ocultara, y las luces de las calles permanecían apagadas, dejando a San Lorenzo sumido en una oscuridad que parecía casi tangible. Los niños que antes jugaban libremente en las plazas y callejones, ahora eran mantenidos en casa por sus preocupados padres, quienes temían que el jinete pudiera llevarse a los más inocentes. La iglesia, que había sido un faro de esperanza y consuelo, se convirtió en un lugar de refugio para aquellos que buscaban protección contra el jinete fantasma. El párroco organizaba vigilias nocturnas y misas especiales, pero incluso su fe comenzaba a tambalearse ante la implacable presencia del jinete. Los sermones, que antes hablaban de amor y redención, ahora estaban llenos de advertencias y plegarias por la salvación del alma. La cruz, símbolo de protección divina, parecía impotente ante el espectro que cabalgaba por las calles de San Lorenzo. Los intentos de librar al pueblo de la maldición del jinete fueron numerosos y variados. Se trajeron exorcistas de otras regiones, se realizaron rituales ancestrales y se quemaron hierbas sagradas, pero nada parecía funcionar. Cada noche, el sonido de los cascos del caballo resonaba en las calles vacías, recordando a todos que el jinete seguía allí, implacable y eterno. Las patrullas organizadas por los hombres más valientes del pueblo regresaban siempre con las mismas historias de terror y fracaso. Nadie podía acercarse al jinete sin sufrir las consecuencias, y su figura oscura se convirtió en un símbolo de la impotencia humana ante lo sobrenatural. San Lorenzo, con sus calles empedradas y su historia marcada por el sufrimiento y la injusticia, se había convertido en un lugar de leyenda. El jinete fantasma, con su figura imponente y su misión de venganza, era tanto un castigo como un recordatorio. Cada noche, mientras la tormenta se desataba y los relámpagos iluminaban el cielo, los habitantes del pueblo sabían que el jinete estaba allí, cabalgando en las sombras, buscando justicia, o tal vez simplemente buscando paz. La leyenda del jinete no solo era una historia de terror, sino también una lección sobre los efectos de la injusticia y el poder de las promesas no cumplidas. Mi nombre es Andrés, y crecí en el histórico barrio de La Candelaria en Bogotá. Este barrio, con sus calles empedradas y edificios coloniales, siempre ha sido un lugar cargado de historias y leyendas. Los turistas que vienen a visitar sus coloridas casas y antiguos conventos suelen quedarse encantados con su belleza y misterio. Pero pocos conocen las historias que se cuentan entre los viejos habitantes del barrio, aquellas que hablan de una presencia oscura que se manifiesta en las noches sin luna. Desde pequeño, escuché relatos sobre un jinete fantasma que aparece en las calles de La Candelaria.
un espectro que monta un caballo negro y que vaga en busca de almas perdidas. Recuerdo la primera vez que oí hablar del jinete. Fue en una noche lluviosa, durante una reunión familiar en casa de mi abuela. Las luces parpadeaban debido a la tormenta, y el ambiente en la sala era casi de penumbra. Mis primos y yo nos habíamos sentado alrededor de la chimenea, donde el fuego crepitaba suavemente, y mi abuela, una mujer de rostro arrugado y voz suave, comenzó a contar historias de la Bogotá antigua. Habló de amores prohibidos, duelos a muerte y fantasmas que se aparecían en las casas coloniales. Pero fue la historia del jinete la que me dejó helado. Según mi abuela, el jinete era el espíritu de un antiguo soldado español que había sido ejecutado injustamente por traición en los días coloniales. Su alma, llena de rencor y dolor, no había encontrado descanso y había quedado atrapada en las calles de la Candelaria. Montado en su caballo negro, vagaba por las noches buscando venganza. Mi abuela describió cómo algunos vecinos lo habían visto cabalgar por las calles empedradas, su capa ondeando al viento y sus ojos brillando con un fulgor antinatural. Decían que su sola presencia podía congelar la sangre de cualquiera que tuviera la desgracia de encontrarse con él. Durante años, las historias del jinete se mantuvieron como cuentos de terror que los adultos contaban para asustar a los niños. Pero todo cambió una noche cuando tenía 18 años. Había estado en una fiesta en casa de unos amigos y al regresar a casa, tomé un atajo por las estrechas y desiertas calles de la Candelaria. Era una noche sin luna y las sombras de los antiguos edificios parecían cobrar vida. Mientras caminaba, escuché un sonido extraño, como el eco de cascos golpeando las piedras del pavimento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y mi respiración se volvió pesada. Recordé las historias de mi abuela y una sensación de pánico comenzó a invadirme. Aceleré el paso, intentando convencerme de que el sonido era producto de mi imaginación. Pero los cascos se acercaban cada vez más, y cuando giré una esquina, lo vi. Allí, a unos metros de distancia, estaba el jinete. Su figura era exactamente como la había descrito mi abuela. Un hombre alto y delgado, vestido con ropas antiguas y una capa negra que ondeaba en el viento. Sus ojos brillaban con una luz fantasmal y su caballo, enorme y negro como la noche, lanzaba humo por las narices. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Estaba paralizado por el miedo. El jinete me miró directamente a los ojos y sentí como si estuviera escudriñando mi alma. Luego, sin decir una palabra, giró su caballo y desapareció en la oscuridad. Cuando finalmente pude moverme, corrí hasta mi casa y cerré la puerta con fuerza. Nadie me creyó cuando conté lo que había visto, pero yo sabía que era real. Aquella noche cambió mi vida para siempre. Después de mi encuentro con el jinete, empecé a investigar más sobre las historias que se contaban en la Candelaria. Hablé con los ancianos del barrio, que recordaban haber escuchado relatos similares de sus propios abuelos. Una mujer llamada Doña Clara, que había vivido en el barrio toda su vida, me contó cómo una vez vio al jinete desde la ventana de su casa. Según ella, su esposo había salido a buscar al gato que se había escapado, y cuando miró por la ventana, vio al jinete deteniéndose frente a su puerta. Sintió un miedo tan profundo que no pudo moverse ni gritar. Cuando su esposo regresó, Doña Clara notó que su rostro estaba pálido y sudoroso, pero nunca habló de lo que vio esa noche. Pocos días después, su esposo falleció repentinamente de un ataque al corazón. Cada historia que escuchaba parecía confirmar que el jinete no era simplemente una leyenda. Los encuentros con esta entidad siempre estaban envueltos en un aire de tragedia y muerte. Una vez, un joven artista que vivía en el barrio desapareció sin dejar rastro después de haber contado a sus amigos que había visto al jinete en una de sus caminatas nocturnas. Nadie volvió a saber de él, y su estudio quedó tal como lo dejó, con pinturas inacabadas y pinceles secos. Con el tiempo, me di cuenta de que el jinete parecía tener un propósito, una misión que aún no comprendía del todo. Algunas noches, salía a caminar por las calles del barrio,
esperando tal vez encontrar alguna pista que me ayudara a entender por qué esta entidad seguía apareciendo. Una noche, mientras caminaba cerca de la Plaza de Bolívar, me encontré con un anciano que parecía conocer más de lo que estaba dispuesto a decir. Sus ojos, hundidos y llenos de sabiduría, se iluminaron cuando mencioné al jinete. El anciano, que se hacía llamar Don Ignacio, me contó una historia que me heló la sangre. Según él, el jinete no solo buscaba venganza, sino que también era un guardián de las almas errantes. Aquellos que morían sin resolver asuntos importantes o con un gran pesar en sus corazones, eran guiados por el jinete hacia su destino final. A veces, estas almas se resistían y el jinete debía perseguirlas y atraparlas. Era un proceso interminable, y el jinete estaba condenado a repetirlo noche tras noche. Las historias de Don Ignacio me hicieron ver al jinete bajo una nueva luz. Ya no era solo un espectro vengativo, sino una figura trágica, atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento. Me pregunté si alguna vez encontraría paz, si algún día sería liberado de su tormento. Con esta nueva perspectiva, empecé a investigar cómo podría ayudar a liberar al jinete de su condena. Pasé años recopilando historias y buscando en viejos archivos, tratando de encontrar una manera de romper la maldición del jinete. Descubrí que el soldado cuya alma se había convertido en el jinete había sido traicionado por sus propios compañeros y ejecutado injustamente. Sus últimos momentos estuvieron llenos de desesperación y rencor, y su espíritu quedó atrapado en un bucle de venganza y sufrimiento. Entendí que la única forma de liberar al jinete era encontrar una manera de redimir su alma, de darle paz. Una noche, armado con este conocimiento, volví a recorrer las calles de la Candelaria. Había aprendido un antiguo ritual que, según los escritos, podría ayudar a liberar almas atrapadas. Llevaba conmigo velas, incienso y un medallón que había pertenecido al soldado. Me dirigí al lugar donde lo había visto por primera vez y comencé el ritual, pronunciando palabras en un antiguo dialecto español. El aire se volvió frío y el viento sopló con fuerza, apagando mis velas varias veces. Pero persistí, y finalmente sentí una presencia detrás de mí. Me giré, y allí estaba el jinete, observándome en silencio. Por un momento, nuestros ojos se encontraron y vi algo que nunca había visto antes: una chispa de humanidad, de tristeza y de esperanza. Terminé el ritual y, mientras lo hacía, el jinete comenzó a desvanecerse lentamente, como una neblina dispersándose con el viento. Sentí una paz profunda y supe que había hecho lo correcto. El jinete finalmente había encontrado su descanso. Desde esa noche, la Candelaria ha sido un lugar diferente. Las historias del jinete se convirtieron en solo eso: historias. Las noches se volvieron más tranquilas, y el barrio, aunque aún lleno de misterio y encanto, ya no estaba bajo la sombra de la figura del jinete. Sabía que, de alguna manera, había contribuido a que el alma de aquel soldado encontrara la paz que tanto había buscado. Y así, las noches de la Candelaria volvieron a ser solo noches, llenas de historia y vida, pero sin el eco de los cascos de un jinete espectral. Cuentan los lugareños que en las noches oscuras, un misterioso jinete aparece en las calles del pueblo de San Rafael. Yo, Jaime, he escuchado innumerables historias sobre este enigmático personaje, cada relato más aterrador que el anterior. Se dice que este jinete viene por las almas de aquellos que están a punto de morir. Muchos afirman haberlo visto, cabalgando silenciosamente por las calles, con una capa negra ondeando al viento y ojos brillantes que perforan la oscuridad. Mi abuela solía contarme historias al respecto cuando yo era un niño, tratando de asustarme para que no saliera a jugar después del anochecer. Ella me relataba cómo una noche de luna nueva vio al jinete desde la ventana de su casa. Según su descripción, su caballo era enorme,
y de un negro tan profundo que parecía absorber la luz. La figura del jinete, con su capa negra ondeando al viento, le daba un aire aún más siniestro. Los ojos del caballo, decía mi abuela, eran como brasas ardientes, y los del jinete eran aún más aterradores, brillando con una intensidad sobrenatural que parecía poder ver el alma de cualquiera que se cruzara en su camino. Con el tiempo, la leyenda del jinete se convirtió en una de las historias más populares del pueblo, transmitida de generación en generación. En las noches de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban fugazmente el cielo y los truenos resonaban con fuerza, los niños se reunían alrededor de las fogatas para escuchar a los mayores contar sus encuentros con el jinete. Yo siempre escuchaba con atención, aunque una parte de mí se negaba a creer en tales historias. Sin embargo, había algo en los ojos de los narradores, una chispa de miedo genuino, que me hacía dudar. Una noche, cuando tenía unos 16 años, decidí poner a prueba la leyenda. Era una noche sin luna, y las calles de San Rafael estaban sumidas en una oscuridad casi total. Armado con una linterna y una valentía temeraria, salí de mi casa decidido a recorrer las calles del pueblo en busca del jinete. Caminé por las calles empedradas, pasando por casas antiguas y deshabitadas que parecían susurrar secretos de tiempos pasados. El viento soplaba suavemente, haciendo que las ramas de los árboles se balancearan y produjeran sombras inquietantes en el suelo. Después de un par de horas, cuando ya comenzaba a pensar que todo era una simple leyenda, escuché un sonido distante. Era el eco de cascos golpeando el pavimento, acercándose lentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mis manos temblaban mientras intentaba enfocar la linterna hacia el origen del sonido. A lo lejos, entre la neblina, pude ver una figura oscura montada en un caballo negro. Mi linterna parpadeó y se apagó en ese preciso momento, dejándome en la oscuridad total. El jinete se acercó, y aunque quería correr, mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado por el miedo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver sus ojos brillantes, tal como mi abuela los había descrito. Parecía mirar directamente a mi alma. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y en ese instante, supe que todas las historias eran ciertas. El jinete extendió una mano huesuda hacia mí, y aunque no susurró mi nombre, supe que no me buscaba a mí esa noche. Pasó junto a mí, como si no existiera, y siguió su camino por las calles de San Rafael. Después de ese encuentro, volví a casa con el corazón aún latiendo con fuerza. No le conté a nadie lo que había visto esa noche, pero las historias del jinete tomaron un nuevo significado para mí. Ya no eran simples cuentos para asustar a los niños, sino advertencias reales sobre una presencia oscura que acechaba en nuestro pueblo. Con el tiempo, empecé a notar un patrón en los relatos de los lugareños. Aquellos que afirmaban haber visto al jinete casi siempre eran personas mayores o enfermas, como si el jinete realmente viniera por aquellos cuya muerte estaba cerca. La gente comenzó a susurrar que el simple hecho de escuchar tu nombre en la voz del jinete era señal de que tu tiempo se acababa. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sabían. Se dice que el jinete elige a sus víctimas con precisión, susurrando sus nombres en el aire antes de llevarse sus almas. Algunos aseguran que el simple hecho de escuchar su nombre es señal de que la muerte está cerca. Las noches se volvieron más silenciosas, la gente evitaba salir después del anochecer y las calles del pueblo parecían desiertas. En una ocasión, el anciano don Manuel, conocido en el pueblo por ser escéptico y siempre buscar explicaciones racionales, declaró haber escuchado su nombre en un susurro mientras paseaba por el cementerio al atardecer. Lo encontré al día siguiente, sentado en su porche, con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos, usualmente llenos de vida y picardía, estaban vacíos, como si hubiese visto algo que su mente no podía procesar. A partir de ese día, don Manuel rara vez salía de su casa. Algunos dicen que perdió la razón,
Otros creen que se estaba preparando para su inevitable encuentro con el jinete. Al final, una noche de invierno, don Manuel no despertó. Yo solía pensar que esas historias eran exageraciones, cuentos para mantener a los niños en línea, pero después de mi encuentro con el jinete, no pude evitar pensar que había algo de verdad en ellas. Empecé a investigar, a hablar con los ancianos del pueblo, recopilando cualquier fragmento de información sobre el jinete y sus víctimas. Descubrí que, efectivamente, todos aquellos que aseguraban haberlo visto o escuchado su nombre, no sobrevivían mucho tiempo después del encuentro. Recuerdo especialmente la historia de doña Carmen, una mujer que había dedicado su vida a cuidar de los enfermos y necesitados del pueblo. Una noche, mientras regresaba de visitar a un vecino enfermo, doña Carmen escuchó su nombre susurrado en el viento. Describió la voz como algo más allá de lo humano, un susurro que helaba la sangre. A la mañana siguiente, fue encontrada en su cama, con una expresión de paz en su rostro. Aunque su muerte fue atribuida a causas naturales, todos sabían la verdad. El jinete la había reclamado. Los habitantes del pueblo han tratado de huir de esta siniestra presencia, pero el jinete siempre logra encontrar su camino hacia ellos. Algunos dicen que su mirada es capaz de helar la sangre y paralizar a cualquiera que se cruce en su camino. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va después de llevarse a sus víctimas. Algunos creen que es un espectro, una entidad sobrenatural que ha existido desde tiempos inmemoriales. Otros piensan que es un alma en pena, condenada a vagar eternamente en busca de compañía en su miseria. Yo, sin embargo, tengo mi propia teoría. Después de años de investigación y de hablar con los habitantes del pueblo, he llegado a creer que el jinete es una manifestación de la propia muerte, una figura que adopta una forma que podemos entender y temer. No es el jinete quien elige a sus víctimas, sino la muerte misma, utilizando al jinete como su mensajero. A lo largo de los años, se han tejido numerosas leyendas sobre este misterioso jinete, pero una cosa es segura: su presencia es señal de que la muerte está cerca. Cada vez que alguien en el pueblo escucha el sonido de cascos en la noche, sabe que alguien más ha sido marcado. Los funerales se han convertido en eventos sombríos, con susurros sobre quién será el próximo en la lista del jinete. Así que la próxima vez que caminen por las calles de San Rafael en la oscuridad de la noche, estén atentos. Quién sabe si el jinete de las almas esté acechando, esperando por su próxima víctima. Yo, Jaime, he aprendido a respetar y temer esa figura oscura. Aunque no sé cuándo vendrá por mí, sé que algún día, como todos en San Rafael, escucharé mi nombre susurrado en el viento y el jinete vendrá a reclamar mi alma.